Retomando un poquito de la clase pasada, dijimos que los unitarios decían, un argumento de ellos muy fuerte para combatir la doctrina de la unicidad y respaldar a ellos la doctrina de la Trinidad. Ellos decían que en el texto que dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nosotros decíamos, nosotros lo podemos entender pues fácil, traducimos verbo, pensamos que es Dios, que el verbo es palabra, pero ellos dicen en la Biblia original, en el hebreo original, no decía en el principio era el verbo, decía en el principio era Elohim. Elohim, dijimos que es una forma en que ellos llamaban a Dios, un nombre que ellos le ponían para referirse a Dios, Elohim. Y si ellos decían en el principio era Elohim, y Elohim significa dioses, o sea, era en plural, entonces ellos dicen, ahí está, para que vean que no es uno, son varios. Si nosotros no sabemos explicarles el por qué Elohim, no lo vamos a sacar de la duda, y corremos el riesgo de que nos convenzan a nosotros también, porque no sabemos. Entonces, hermanos, esas clases, nada me cuesta a mí decirles, mira, hermano, Dios es uno, y Dios es uno, y ese versículo dice que Dios es uno, y este otro, y decirles 50 versículos que Dios es uno, y ya. Pero no basta que sepan ustedes que hay versículos que dicen que Dios es uno. Tienen que saber explicar los versículos, porque Dios es uno. Así como ellos lo saben explicar que hay tres, nosotros debemos de contrarrestar esa doctrina, decir que hay uno. ¿Cómo? Y en este caso Elohim decíamos que Elohim significa dioses. Y si el texto, si dijera, literalmente traducido, dijera, en el principio dioses creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Así dijera, entonces denota que hay una pluralidad. Pero aquí hay algo muy importante. Elohim, decíamos que lo que se trata de Elohim es cierto una pluralidad, pero en cuanto a atributos y majestad de Dios, ¿verdad? Eso se trata de Elohim, es muchos atributos que tiene Dios de acuerdo a su majestad. De eso se trata la palabra Elohim. Y para eso hay un plural, que decíamos que era un plural que se llama majestático. El singular de Elohim es la palabra El. Y el plural es Eloa. Se juntaron las palabras, se hizo Elohim. Pero nosotros para hacer referencia a que hay un solo Dios, aunque diga Elohim, nosotros debemos de saber que se refiere a una pluralidad en cuanto que Dios es todopoderoso, que es majestuoso, que es misericordioso, que es bondadoso, que es justicia, que es fe, tanto atributo que tiene Dios. A eso se refiere Elohim. ¿Y por qué Dios? Decíamos, hay un plural que se llama plural, dijimos que se llama ¿cómo? Majestático. Plural majestático, viene de majestad. Entonces el plural lo que hace es decirte o a alguien hablar de sí mismo, pero tomando como referencia la primera persona del singular. Acuérdense que del plural, perdón, singular es yo, tú, él, una sola gente, ¿verdad? Plural es de varios, nosotros, ustedes, ellos. ¿Y cómo explicamos esto, el plural majestático? Yo les ponía un ejemplo. Muchas veces nosotros hablamos, si tenemos un compromiso, una persona con otra, y nos pregunta por eso, nosotros contesta, habla como si fuéramos varios. Y decía que si el hermano Francisco me preguntara, ya me tiene lo que me grabó. Él me grabó que le grabaron un CD. Si me pregunta el hermano eso, yo puedo contarle, sí, ya estamos en eso, ya se los tenemos. Pero yo estoy haciendo referencia a la primera persona del plural, que es nosotros, pero nada más soy yo. Es una forma en que se hablaba. Por eso, pero no quiere decir que sean varios. Es una forma de hablar. Entonces,